Ahí, empezar a grabar. Les comparto pantalla. ¿En dónde estamos? Aquí. Hoy le hice unas modificaciones. Al final, hace rato estaba jugando con el diseño a ver si se alcanza a ver bien y no hay algún problema. Hice esta presentación en Prezi, eh, que normalmente está así como divertida, pero quedó un poco movida por andarme poniendo creativa con la foto de fondo. Pero bueno. Ay, Dios. Entonces, conta, aquí está. Hay que ver si están alcanzando a ver bien. Em, Va. Bueno, entonces a manera como de recapitulación de la sesión pasada, déjenme ver si, bueno, sí, vamos a tratar de seguirla así. Ya si de pronto no, algo no avanza bien, les hago una pausa para modificar el fondo, que según yo fluye, pero ahorita estoy viendo que de pronto no, y no sé si son las transiciones porque estoy en Zoom o qué. Bueno, entonces la sesión pasada hablábamos de la construcción social de género, de la diferencia de sexo y género, por qué hablamos de construcción social, cuáles son como las características y las tareas detrás, etcétera. Entonces, podemos decir como en términos generales que eh, la construcción social de género, este proceso de socialización que termina siendo determinante en lo que pensamos o concebimos de lo que se espera de un hombre o de una mujer a partir de un contexto cultural determinado. Estos procesos son diferenciados a partir de las ideas preconcebidas que van marcando las relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces tenemos que como estas características claves que son de las herramientas de los materiales que tienen en la UCA, ¿no? Sobre los valores y las normas tradicionales, ¿no? Son como algunas de las piezas, trata de ser como muy completa, presentar como todas las piezas que componen la construcción social, pero yo diría que son como algunas. Estos valores em, y normas tradicionales, que van, estos roles y estas ideas van cambiando a partir de la sociedad y la cultura, a partir de la historia, ¿no? Tiene mucho que ver como con esta evolución sociocultural. em, Tiene un peso mucho como de lo correcto, ¿no? De lo que, de lo adecuado para los hombres y para las mujeres. Vamos aprendiendo a través de la socialización, decíamos la vez pasada, como desde el juego y cómo estas actividades o estos roles se van aprendiendo, se van enseñando desde casa. Como vamos educando desde ahí o reeducando desde las actividades y cómo se dividen y cómo se expresan las expectativas desde casa, pero también que pues esto puede ser modificado, ¿no? Y como tanto el rol dentro de casa como desde fuera pueden jugar como roles importantes para el, em, estas modificaciones. Eh, y teníamos dos temitas importantes sobre uno que tiene que ver con cómo estos estereotipos y estas tareas
o esta construcción de género, esta construcción social de género tiene, em, promueve la desigualdad y la marginación de las mujeres. Tienen que ver como con esta construcción desigual, con esta escala de poder o con esta como dinámicas de poder em, desiguales. Y finalmente, o bueno, una de las características que esto, lo decíamos la vez pasada, un poco, ustedes me ayudaban a poner algunos ejemplos y en la sesión que tuve con el otro grupo también hablaban de otros ejemplos sobre sobre estas formas como de castigo social, del comportamiento de hombres y mujeres cuando se salen de la norma, ¿no? Entonces, hablábamos de eh, los juicios y las críticas, por ejemplo, cuando estamos haciendo como algo que no se debe, estos espacios que se van cerrando o estas dinámicas que vivimos en los espacios de trabajo o en los espacios de educación formal. Em, y en el otro grupo hablaban de como la burla, el ridículo o como estas expresiones en contra o como sí como de ridículo de los hombres que se dedican a hacer las labores de cuidado, ¿no? Como un poco al contrario de lo que nos contaba Arturo aquí en la sesión de la semana pasada, de esta decisión que, que tomó su compañero, su colega, y diciendo, "Ah, pues es que esto es lo que toca", y nosotras estábamos como muy contentas. Con esto, en el otro grupo decían es que también, o sea, está bien chido, pero yo conozco a mucha gente, bueno, no sé si decía como a mucha gente, pero yo conozco a personas que más bien, a las que más bien han molestado o se burlan de ellos cuando son quienes se encargan de esas labores de cuidado, ¿no? Como porque esos son, pues justo son las tareas que le tocaría a la esposa o que le tocan a las mujeres. Es como, o, ay, se me olvidó como cuál es la palabra, que es una palabra que me choca. Es que eres súper mandilón por hacer como tareas de casa o por estar como de acuerdo o ceder o como priorizar las actividades y las prioridades de ella. Entonces, como si se hace así o si se hacen las tareas de trabajo doméstico y de cuidado, sabes que es un mandilona, es que es bien, ¿no? Y ese es como otro de los dispositivos que tenemos, ¿no? Judith Butler les llama dispositivos de control social, no es la única, pero ella es en términos de género de las que más los utilizan y los analizan, y habla como de cómo estas normas sociales se mantienen y se pueden mantener de forma tan rígida porque el castigo que tenemos, o sea, porque salirte de ahí tiene un castigo y de pronto el castigo puede ser violento, ¿no? Ya sea como eh, desde como el aislamiento, el maltrato, el abuso verbal, y este tipo de expresiones que pueden terminar disminuyendo realmente como eh, sí, la autonomía de las personas, ¿no? Entonces no haces las cosas necesariamente porque las crees o porque las quieres, sino porque tenemos esta presión social de lo que puede pasar si no las hago, de cómo trataron a esta persona en mi familia o cómo trataron a esta persona en mi grupo de amistad, porque salió de se salió como de esta norma o de esta dinámica. Eh, entonces, bueno, eso era como un poco para retomar en dónde estamos y a dónde vamos. Ay, no, me choca que me pase esto avanza, avanza, avanza. Ahora, decíamos entonces que en la importancia de la perspectiva de género, que lo que nos ayuda para lo que nos sirve, y en un ratito les voy a poner como una ilustración que me gustó mucho, em, que yo decía como cuando hablamos de perspectiva de género, también hablamos desde como los estudios de género, de ponernos los lentes violetas. Y este ponernos los lentes nos ayuda a identificar y combatir las desigualdades a partir como de ver
como a las personas en sus contextos con sus características y poder responder y actuar desde ahí. Em, una de las cosas que vamos a ver también, y esto lo vamos a ver como un poco más hacia el final de este bloque, em, y voy a hacer más énfasis en también, yo creo que en una de las últimas sesiones. Bueno, no, yo creo que igual ahorita, a ver si nos da tiempo, pero les pongo una imagen que no les puse en la presentación, sobre la interseccionalidad. Pero un poco la idea de trabajar con perspectiva de género o con una perspectiva de género ampliada nos permite reconocer cómo, además del género, también hay otros factores que afectan nuestras experiencias personales y que entonces no solamente es el género, sino es el género más la clase o el género más la raza o el género más la orientación sexual o todas las anteriores. Y entonces van siendo estos distintos elementos los que van conformando nuestras experiencias únicas ante como la vida y el mundo, ¿no? Em, y entonces trabajar con esta perspectiva en términos, o sea, como en lo general y en términos específicos em, de las relaciones internacionales y de las ciencias sociales es poder hacer una, eh, cuando, cuando hagamos nuestros proyectos o ayudemos como a hacer diseño de política pública o intervenciones o el campo al que nos metamos, em, o simplemente como poder estudiarlo y abstraer sobre eso, nos va a permitir, em, voy a morir toda la sesión de hoy, una disculpa, encontrar como de manera más profunda ¿no? Los impactos diferenciados de qué significa estas experiencias para entonces poder atender, l- ¿no? Tratar de como dar soluciones o de responder algunas de las problemáticas que se viven. Entonces, bueno, todo eso está muy bien, pero ahora vamos a pensar entonces en el tema de la igualdad. Ay, no, ¿qué haces? Em, una de las primeras cosas que tenemos para pensar en como género y sociedad, em, y de los temas como más acá como chonchos, es pensar en la igualdad de género y los derechos de las mujeres como derechos humanos o como derechos fundamentales. Eh, y esto de alguna manera se va a convertir en una base para el desarrollo sostenible y la paz social. De eso vamos a ir hablando un poco más como poco a poco conforme vaya la sesión y la UCA. Em, pero ¿no? La idea detrás de esto es pensar en mo- estos que se convierten de alguna manera como en los pisos mínimos em, para la igualdad de las mujeres. Entonces, denme un segundo. Ay, no. ¿Dónde está? Acá. Eh, una de las primeras cosas entonces que eso que yo decía que vamos a tener es pensar en los derechos humanos. Cuando en la historia de la evolución de los derechos humanos, como ya lo vieron eh, en su contenido, quienes ya le empezaron a avanzar por ahí, como no hablamos de los derechos de las mujeres o como de la igualdad de género como ahora en México solo porque sí, hay como una historia muy larga del desarrollo de estos temas y hay mucha presión internacional también por reconocerlos y por como, las labores alrededor de ellos. Eh, y en este desarrollo vamos a encontrar como distintos documentos como que han sido importantes en sus distintos, ay, Dios mío, momentos de la vida. Perdón, denme un segundo, estoy a punto de tirar mi botella de agua.
Em, y entonces, espérenme, los perdí un momento. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Em, entonces, en la misma historia del desarrollo de los derechos humanos, encontramos como que estos derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres, la igualdad, la no discriminación, la libertad de la violencia, etcétera, en realidad fueron cosas que han sido elementos que han ido como apareciendo en el desarrollo a lo largo de la historia y no fue como que pues nomás llegaron los derechos humanos mágicamente ahí. Pero ahora, por fortuna, ya está contemplado dentro de los 30 artículos que son como las bases de los derechos humanos. Entonces, una como parte de este gran marco internacional de que se desprenden eh, varios de los elementos que, como digo, vamos a revisar en un momentito y vamos a ir revisando como a lo largo de la UCA está la convención, lo que conocemos ya como em, en en el ámbito como la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que lo que busca hacer es establecer mecanismos que eliminen la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, la CEDAW se vuelve como esta herramienta que después se vuelve como paradigma o casi casi hoja de ruta sobre cómo actuar y cómo hacemos em, para en este caso específico de la CEDAW solo para tema de discriminación. Hay otros mecanismos para diferentes temas, pero este es uno de ellos y luego se va como ampliando. Sin embargo, encontramos, a pesar de todos los mecanismos internacionales que hay y todos los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, internacional y regional, como se imaginarán y como lo platicamos la vez pasada, hay un montón de barreras todavía, ¿no? Y estas barreras tienen que ver con violencia de género, normas culturales restrictivas, la desigualdad del acceso a educación, al empleo, las brechas salariales, ¿no? Entonces van siendo como todos estos elementos que parten o que podemos ver en un primer momento a partir, ¿no? De poner los lentes violetas, de empezar a usar la perspectiva de género. Y entonces vamos a ir viendo estas múltiples implicaciones y los múltiples niveles que hay en este caso. Em, y una de las tiradas o de los objetivos para hablar de los beneficios de la igualdad de género, una cosa que nos empuja a hablar de la igualdad de género, es primero, y creo que de lo más importante es hablar de la igualdad de género o de perspectiva de género y ponernos estos lentes nos ayuda no solamente a que las condiciones de vida de las mujeres sean mejor, em, sino de la sociedad en general. Porque a partir de ponernos estos lentes, entonces podemos entender con más facilidad cuáles son las distintas necesidades y las distintas problemáticas que enfrentan grupos poblacionales. Por un lado, y por otro lado, y a propósito de que es 19 de noviembre, eh, cuáles son también las implicaciones que hay en la vida de los mismos hombres que fueron, ¿no? Como un poco pensando en este tema de la sociedad patriarcal que entraremos a ello, más bien hasta el siguiente módulo, em, pero cómo hay, como algunas de las mismas dinámicas que se establecen a partir de ahí, em, también tienen un rol que controla o que no restringe las actividades, las posibilidades y los etcétera de los hombres. Entonces, hablar de igualdad de género. Ay, espérame, que estaba yo aquí viendo que me mandaron un mensaje y no he visto el mensaje de mi. Em, Adelante, Ivette. Y ahorita sigo con. Ah, Hola, es de la. quién, bueno, estamos hablando de todo esto, ¿no? Pero yo quiero saber
quién puso ese día específicamente que diga que es 18 de marzo o que hoy diré que es 19 de noviembre, Día del Hombre. ¿Cómo se llegó a esas fechas? Eh, bueno, es una buena pregunta. Al 8 de marzo se llega por un, eh, un incendio de una fábrica, de una maquiladora. Em, las mujeres de la maquiladora estaban encerradas adentro para que no se salieran, Oh, porque pues somos ujú. una bola de monstruos explotadores al parecer. Esto fue hace muchísimos años, es un incidente de hace muchísimos años, pero entonces ya había como todo un movimiento em, alrededor de los derechos de las mujeres y las condiciones laborales y etcétera. Y como Em, para honrar y todo ajá, esto se hizo en esa fecha. ¿Y de los hombres? esa no sé Yo por qué no se decidió sabía, el 19, la verdad. yo no sabía y me apareció pues un meme, la verdad, de que feliz Ujú. día de los, del hombre y solito partiendo un pastel. Y yo, pues sí, es cierto, o sea, nadie dijo nada, nada, ningún movimiento, yo qué sé, o sea, nada. O sea, algo como para decir, ay, Día del Hombre. Nada, no No, salió. según yo, tiene poquito que se decidió poner. No sé realmente muy bien por qué. Les voy a compartir al rato un par de cosas que me aparecieron, porque justo en la mañana, ¿no? En lugar de hacer lo que dije que iba a hacer esta mañana, que era ponerme a leer mientras me tomaba el café, cometí el gravísimo error de meterme a redes sociales, pero estuvo bien porque me encontré unas cosas buenas justo sobre el día de hoy. Te las voy a presentar hoy por ser 19, pero creo que hacen más sentido para el siguiente bloque. Em, sobre, bueno, para los siguientes dos, sobre como más allá de felicitar a los hombres, como qué es lo que tendría que estar, ¿no? Como cuáles serían las conversaciones que tendríamos que tener y sobre todo que tendrían que tener los hombres. Un poco pensando en lo que yo les decía la vez pasada, o Yo, en de lo que dice mm, de qué decirles a los hombres, bueno, para mi perspectiva sería como reconocerle a esos papás que son responsables, que sin necesidad de meterle una demanda alimenticia, o sea, tienen, hacen como lo que debe de ser, pues, o sea, ser un hombre responsable y sus obligaciones y todo, o sea, para mí esos son buenos hombres. O sea, y aparte de los que hacen un bien para la sociedad y todo eso, pues de que también, ¿cómo se dice? Que valoran a las mujeres y todo eso, pues, que se ponen en sus zapatos, se puede decir. ujú. Justo unas de las cosas que había en las publicaciones era, iba más como sobre las conversaciones que tendrían que tener entre ellos, ¿no? Un poco, ¿no? Nosotros tenemos muchos años haciendo como nuestra chamba desde lo que significa ser mujeres, cómo nos rediseñamos, cómo repensamos el rol de la mujer, los espacios que tomamos, las actividades que hacemos, en qué, ¿no? Como a qué nos Bueno, dedicamos. sin ofender a Arturo, pero yo siento que se quejan de todo, la verdad. Nosotros hablamos de pérdida de que, ay, hoy hizo un logro de dormir a mi hijo temprano, yo qué sé, o sea, cualquier otra cosa. Igual también hablamos de ellos, pero son más los de que, ay, ¿qué vamos a hacer mañana? O ¿qué vas a hacer de comer? O mira, esta idea. Nos damos tips y recomendaciones, pero los hombres sí, sí hablan cosas que ni al caso, me imagino yo. Socialmente, ¿verdad? Ya en el trabajo otro, pues ya es otro tema. en, en, o sea, soy el más crítico, o sea, ¿qué les puedo decir? O sea, no soy una persona, vamos, no tengo amigos, hay más lejos. O sea, soy el hombre más bizarro que puedan encontrarse. En ese aspecto, no soy una persona social o que tenga amigos y que salga. eh, o sea, no, realmente nunca he llevado una vida así. Entonces, en ese aspecto, soy muy crítico de los dos lados. O sea, tanto para hombres como para mujeres, soy una persona bastante crítica y dura en ciertos aspectos, ¿no? Como
vuelvo a mencionar, o sea, tengo una hermana que tuvo su pareja y soy muy neutral en ese aspecto, ¿no? Afortunadamente, en el caso de mi hermana, como hombre, no tuve que preocuparme por mi hermana, porque ella era lo suficiente eh, dura y radical para parar a los hombres. Entonces, nunca fue que, oye, cuidado con lo que haces con mi hermana y cosas así por el estilo. O sea, realmente mis papás decían que como que nos intercambiamos. Ella tiene más el carácter de hombre, yo soy más así como que la parte femenina en cuanto al aspecto sentimental de ciertos asuntos. Pero esto, o sea, mi opinión personal sobre esto del día, yo la verdad ni me acordaba. Eh, en general he sido enemigo de los días porque cuando era niño lo único que teníamos que acordarnos era el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de los Niños y San se acabó, ¿no? Y Santa Claus y ya. Pero hoy en día, si se pusieran a checar cada día de qué es el día, hay día para todo. Y de para todos, Día de sí. los, día de los bagels, días de las donas, días de las medusas, o sea, todos los días hay un día de algo. ¿En qué momento decidieron hacer eso? No lo sé. Todos los días debería ser el día tanto de mujeres, hombres, niños, mamás, papás, no un día en específico. Pero bueno, es mi opinión. Ya aprovechando que estamos en este tema, les voy a compartir, les digo que sabía que esto seguramente iba a pasar. Un par de cosas de lo que vi hoy, porque me parecieron súper interesantes, aprovechando del que pues ya llegamos a este tema, ¿verdad? Porque si no, pues ¿para qué estamos haciendo estas sesiones en donde ustedes participan? Em, y una dice, nos vendieron la idea de que ser hombre es tener poder, pero ese modelo de masculinidad nos está costando la vida. En México, el 81% de los suicidios son cometidos por hombres. Vivimos menos, nos cuidamos menos y nos sentimos más solos. Esta crisis no es casualidad, es el resultado de intentar encajar en una jaula que nos promete estatus a cambio de nuestra salud mental. Y luego sigue la hegemonía. La masculinidad hegemónica funciona como una caja tóxica con reglas muy rígidas. Si te sales, no eres hombre. Hay 7 barrotes de esta jaula. Uno, la autosuficiencia. No necesito de nadie. Dos, la dureza. Los hombres no lloran. Tres, descuido. Ir al médico es de débiles. Cuatro, roles rígidos. Yo no lavo platos. Cinco, heteronorma. Rechazo todo lo que no es heterosexual y debato. Eh, el siguiente, porque ya perdí la cuenta, no están numerados. Heteronorma. Rechazo todo, ya dije esa. Hipersexualidad. El valor se mide en conquistas. Y el último, agresión. La violencia como método para resolverlo todo. Cuando esta jaula nos hace sentir vacíos y solos, aparecen fenómenos como la manósfera o machósfera. Este ecosistema digital capitaliza la tristeza y la convierte en odio, desde los influencers que según te enseñan a seducir hasta los incels que te venden una mentira. La culpa de tu soledad la tienen las mujeres y el feminismo y la igualdad. Hay comunidades en que los hombres usan la metáfora de Matrix para decirte que despertaste o el red pill, pero en realidad te están adoctrinando. Te dicen que eres una víctima del sistema, pero en lugar de invitarte a romper o a cuestionar las reglas que te oprimen, te invitan a odiar a quienes piden estos derechos. Este discurso radicaliza, empieza con memes misóginos y puede terminar con violencias graves. Mientras las mujeres jóvenes se mueven hacia el progresismo, muchos hombres jóvenes están virando bruscamente hacia la derecha conservadora. La machósfera está convirtiendo la soledad masculina en votos para partidos reaccionarios que prometen volver al orden, o sea, quitarnos derechos a todas y todos, incluidos tú. Para salir de ahí hay que entender qué sostiene esto, el pacto patriarcal. No es una conspiración secreta de hombres en una guardia. Es un acuerdo de silencio y complicidad que ocurre todos los días. Es la lealtad malentendida que prefiere proteger a un bro antes que buscar la justicia o la verdad. El pacto se firma en lo cotidiano. Silencio cómplice. Cuando te ríes del chiste machista o no dices nada cuando te enteras de un chat donde rolan nudes ajenas sin consentimiento. El mansplaining. Cuando asumes que sabes más que una mujer solo por ser hombre. Y los machismos cotidianos, esas pequeñas formas de control e invalidación que parecen normales.
Romper el pacto significa estar dispuesto a incomodar a tus amigos para ser fiel a tus principios. La cultura contemporánea está repleta de hombres a los que se les celebra la agresividad, la capacidad de manipulación, la dominación sobre lo femenino y la intimidación sobre quienes les rodean. Estos hombres son protegidos y celebrados tanto por otros hombres como por mujeres que sostienen valores patriarcales. Pero, ¿qué les estamos enseñando a los niños adolescentes sobre sus identidades? No necesitamos solo nuevas masculinidades que a veces solo pintan la jaula de otro color. La meta es recuperar el derecho a sentir, a cuidar y a ser vulnerables sin que eso ponga en duda quiénes somos. Es empezar a habitar nuestro cuerpo y a relacionarnos de forma distinta. Salir de la machósfera y romper el pacto no es una renuncia, es un acto de liberación. Es la decisión de construir un futuro donde ser hombre no signifique estar solo, enojado o desconectado. Rompamos el pacto para sanar nosotros y para construir un mundo más digno, alegre y justo para todos. Y denme un segundo que les comparto otra parte. Ah, 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 ah. ¿Puedo Ay, decir un punto? sí, claro. Ay, no lo compartí. Lo También está compartí. otro punto de que si creen que cuando se hacen la vasectomía, que los hacen menos hombres, que la mujer siempre se tiene que, pues, o operarse para no tener hijos, pero pues la mujer siempre sufre más sobre eso y le llega más la menopausia a temprana edad y en Ah, los sí. hombres pues es más fácil y creen que eso los hace menos hombres o que puede decir que eyaculan menos o yo qué sé, por algo tan tonto. Sí. Hay un... Sí, gracias, Ivette, es un súper buen punto. Leo la otra parte que justo donde viene lo de la conversación. Hoy es 19N y no venimos a felicitar a los hombres. Venimos a abrir una conversación adulta sobre lo que significa ser hombre en el mundo de hoy y por qué esta conversación también bueno, X. La crisis masculina no es un meme, es un síntoma político, social y emocional. Y si no la entendemos ahora, la pagaremos después. Vienen varias recomendaciones, entonces este post se lo voy a compartir porque hay varias recomendaciones de libros y películas. La manósfera o machósfera no surge del odio, surge del vacío, de hombres que no saben quiénes son, qué se espera de ellos o dónde quedó su lugar en un mundo que cambió sin avisarles. La pregunta real es, ¿qué hacemos con ese vacío? Los incels no son hombres, no son solo hombres sin sexo, son hombres sin sentido, hombres que sienten que la sociedad les cerró la puerta del afecto, la validación y la pertenencia. Esto no los justifica, pero entendemos por qué existen. La soledad masculina es una epidemia más silenciosa que la depresión, más profunda que el resentimiento, más política de lo que parece. En términos generales, los hombres tienen menos amigos íntimos, menos espacios emocionales, más vergüenza de pedir ayuda y más riesgo al suicidio. No solamente es un dato, es un síntoma estructural. El refugio digital de quienes no encuentran refugio real, el algoritmo no capta a los hombres, la soledad sí. La manósfera no es un movimiento ideológico, es es un refugio digital de quienes no encuentran refugio real en ninguna parte. Em, Ser hombre hoy es vivir entre dos guiones, el que ya no funciona y el que todavía no existe. Antes, ser hombre implicaba una lista de roles. Hoy es un territorio sin mapa. La crisis no es de poder, es de identidad. Y esto también nos afecta a las mujeres. Y entonces, bueno, ya sé como un recuento ahí de otras cosas. Tengo como mis asegúnes un poco con esta publicación, pero bueno. Em, Un hombre solo, aislado y resentido no se vuelve más moderno, se vuelve más manipulable por discursos de odio, por líderes populistas, por influencers misóginos. Y la política ya lo entendió. Yara, yara, yara. Creo que se nos va a acabar. Todavía tengo. Em, Hoy 19M no deberíamos de hablar por los hombres, deberíamos hablar con ellos. Em, ¿Qué necesitan hoy para no caer en la manósfera?
no fuerza, no éxito, no ser alfa, necesita pertenencia, diálogo, herramientas emocionales, modelos masculinos complejos, libertad para nombrar lo que duele y espacios sin vergüenza. No es debilidad, es humanidad. Y bueno, luego ya tiene como otras cosas en las que de pronto me parecen que están un poco raras. Este, em, pero ajá. Entonces, nos queda eh, un minuto, menos de un minuto. Les dejo pensar de lo que acaban de escuchar. Algo. Regresamos si tienen dudas o comentarios. Ay, ¿qué dijo? Perdón, es que estoy metiendo el carro y estoy en el celular. No te preocupes, Ivette. No, que nos queda un minutito que si se les ocurre alguna duda, algún comentario de lo que les estaba compartiendo ahorita del 19N, está muy bien. Regresamos con ello y si no, seguimos.